Buen día, a continuación mostraremos nuestra fecha resumen del proyecto de investigación 1. Fonoaudiología, cuarto semestre. Los integrantes son Alba Sendales, Camila García, Mayerly Ardila y Yoli González. Nuestro título es Feminización de la voz en el cambio de género, intervención desde fonoaudiología. La línea de investigación a la cual pertenece nuestro proyecto son asuntos profesionales porque queremos investigar cómo fonoaudiología interviene en la feminización de la voz de las personas transgénero. El grupo de investigación es Desarrollo y Discapacidad de la Comunicación Interpersonal, Estudio de Abordaje, y como subgrupo lo vinculamos al semillero CIEVA, que es el semillero de investigación en estudios de la voz y sus alteraciones, dado que nuestro proyecto de investigación va de la mano con dicho semillero. El objetivo general es describir las técnicas más utilizadas en la feminización de la voz desde el área de fonoaudiología. Los objetivos específicos son identificar cuál o cuáles son las técnicas más efectivas y con mejores resultados a la hora de aplicarlas. Determinar qué factores son importantes para tener en cuenta a la hora de aplicar cualquier técnica fonoaudiológica dependiendo de la estructura y función que tiene cada usuario. Identificar qué técnica no es viable para la feminización de la voz dependiendo de la persona transgénero. Y por último, plantear paso a paso cómo se lleva a cabo cualquier técnica fonoaudiológica en la feminización de la voz. El resumen es que en el momento hay pocos estudios y evidencias sobre el trabajo que realiza el fonoaudiólogo en el proceso de feminización de la voz. Por ello, inicialmente se realiza una revisión documentada para evaluar qué nos aporta la literatura y así responder a la pregunta mediante una conceptualización general. ¿Cuáles son las técnicas y estrategias más adecuadas que actualmente a nivel internacional utiliza la fonoaudiología en el proceso de feminización de la voz? Nuestra justificación es que es importante investigar más a fondo sobre nuestra temática central, dado que actualmente existen pocos estudios documentados que respalden el quehacer fonoaudiológico en la feminización de la voz. Como resultado, podemos dar una conceptualización general posterior a la revisión de la literatura sobre aquellas técnicas y estrategias más adecuadas que utiliza la fonoaudiología para el proceso de feminización de la voz a nivel internacional y así tener mayor claridad sobre la intervención fonoaudiológica en este proceso. Nuestra pregunta problema es cuáles son las técnicas y o estrategias más experimentadas y adecuadas desde fonoaudiología para la feminización de la voz a nivel internacional. Y por último, las consideraciones éticas es que tipo de riesgo es sin riesgo ya que no hay contacto directo con la comunidad porque es una revisión teórica y de acuerdo al alcance de la propuesta de investigación no se requiere consentimiento informado ni otros documentos. Los antecedentes de nuestra investigación constaron en la revisión de 20 artículos, los cuales los encontramos en diferentes idiomas, como lo fue el español, el inglés, el portugués y francés. Estos artículos fueron publicados entre el año 2015 y 2020, siendo como requisito que fueran artículos de investigación correspondientes a nuestro tema en general. Este tema en general nos basamos en la siguiente pregunta, que fue ¿cuáles son las técnicas y estrategias más adecuadas desde fonoaudiología para la feminización de la voz a nivel internacional? Estas las encontramos en diversas revistas, las cuales fueron Dialnet, EUMED, Academic Share English, Dialnet, Bielfed, Arete, El Cielo, Google Académico y otras más. Según el análisis de nuestra investigación, nos arroja los siguientes resultados.
En cuanto al objeto de estudio, podemos evidenciar que el 50% de temas tratados en estos artículos son feminización de la voz, tratamiento logopedia e intervención fonoaudiológica. Un 20% de estos trata de la calidad de vida de las personas transgénero, un 15% en cambio de voz y género, un 5% en resultados a nivel quirúrgico para agudizar la voz en personas transexuales y otro 5% en autopercepción vocal. Según la base de datos, encontramos que Google Académico tiene un 20% en cuanto a incidencia de búsquedas, y los de menor incidencia de búsquedas fueron Taylor y Francis Online, Riul, PubMed, Arete y Azure. En cuanto a los años de publicación, encontramos que en el 40% de estos años fueron del 2015. Un 25% fueron del 2018, un 15% del 2020, un 10% del 2017, un 5% del 2019 y un 5% del 2016. Dentro de los países que se destacan por la publicación de investigaciones relacionadas al área de feminización de la voz en personas transgénero, encontramos a España en el primer lugar con una incidencia del 50%, es decir, 10 de los 20 artículos citados, seguidos por países como Chile y Estados Unidos con un 10% cada uno, Colombia, Bélgica, Corea del Sur, Francia, Reino Unido y Brasil con un 30%. En cuanto a la población protagonista de los estudios, el análisis nos permite evidenciar y afirmar que la mayor incidencia fue por parte de las mujeres transgénero, con un 49% de participación. Cabe resaltar que en algunos artículos no especifican el género, solo nombran participantes, un 28%, y el 22% de la población de nuestros artículos de investigación fueron hombres transgénero. Y aunque nuestra población de estudios son mujeres trans, vimos importante citarlos, dado que son un punto clave para realizar un análisis comparativo en cuanto a intervención fonoaudiológica en mujeres y hombres trans, y cuánta información existe acerca de la misma. Por otro lado, nuestro análisis nos permite confirmar que en cuanto a la metodología de investigación, hay mayor incidencia en el enfoque u objeto de estudio de los artículos con un 50%. 14 de los 20 artículos presentan un alcance descriptivo donde se ve reflejado el paso a paso en la forma en la que se llevó a cabo cada investigación, con un 70% y diseño observacional con un 20%, experimental y comparativo con un 15% cada uno, exploratorio y preexperimental con un 10% cada uno, y el resto fue diseño evolutivo, explicativo, no experimental, exploratorio transversal y explicativo correlacionado, en donde los instrumentos o las pruebas realizadas a dichas poblaciones más reflejadas fueron los cuestionarios y los parámetros acústicos de la voz con un porcentaje de 20% cada uno, seguidos de test o pruebas con un 10%, revisión de la literatura con un 10%, encuestas, grabaciones, terapias quirúrgicas y no quirúrgicas y entrevistas con un porcentaje de 5% cada uno, teniendo en cuenta la relevancia de los instrumentos en intervención fonoaudiológica. El marco teórico, encontramos a Mate, Mill, Guille Stoneham, dice que se debe tener en cuenta la autopercepción vocal en el hombre transgénero para que haya una adecuada intervención en el proceso de cambio de voz. Elena Mora Rivas, dos procedimientos quirúrgicos, agudización de la voz tras la aproximación cricotiroidea y agudización de la voz tras la glotoplastia. La visión general sobre cómo poder abordar una feminización vocal en personas transgénero basadas en evidencias. El estudio de personas transgénero obtienen una mejor calidad de vida debido al cambio de su voz,
contrario a las personas que no logran un adecuado cambio de voz de acuerdo a su apariencia física actual, dando a conocer la autopercepción de la voz y el cuestionario de autoevaluación para personas transgénero TSQ. Por sí solo se desarrolló a partir del Boyser-Hadid Index, un cuestionario ampliamente utilizado para cuantificar las consecuencias físicas, emocionales, funcionales de los trastornos de la voz. Objetivos de estudio: ampliar la información sobre el trabajo logopédico en el tratamiento de la feminización de la voz en personas transexuales de hombre a mujer como intervención única, no es complementaria a la intervención quirúrgica. Claudia Campo, Viviana Fernández, Jorge Escobedo, entre otros, nos hablan de realizar un estudio perceptivo auditivo de la postura laringe aplicando la palpación laringea de Arozón. Aguirre, Barbiani, Pereira nos dicen que debe haber una intervención de un equipo multidisciplinar en el que colaboren estrechamente el cirujano otorrinolaringólogo y el logopeda especializado. Alejandra Gómez Raya dice que se debe reconocer la importancia del fonoaudiólogo en el proceso de feminización de la voz. Juan Carlos Casado Montes, en este artículo se quería destacar los problemas o patologías orgánicas que impiden un adecuado trabajo logofoniátrico en el proceso de feminización de la voz. Elena Rodríguez González resalta las estrategias de intervenciones adecuadas en la feminización de la voz, especialmente en terapias no quirúrgicas que realizan los fonoaudiólogos. Andrea Sauce Valar estudia las características de la voz y la importancia de la intervención fonoaudiológica que lleva a un proceso de feminización de la voz.